Bien, pues bienvenidos a esta sesión de Tony Izquierdo y mía, donde vamos a hablar del Verifactu, pero no en el sentido que vosotros pensáis. De hecho, le llamamos Dale la vuelta al Verifactu, porque hay que darle la vuelta, ¿no, Tony? Y bueno, cuando comentamos un poquito la sesión, fue una aventura así un poco improvisada, salió de una conversación y lo que queríamos sobre todo es, bueno, hasta la fecha muchas sesiones de Artifacto han ido vinculadas pues al impacto tecnológico, al impacto legal y queríamos un poco hablar del impacto de negocio en vuestros despachos y cómo afecta en, bueno, esos cambios que pueden hacer, mejorar, pues bueno, la rentabilidad de vuestros despachos, el modelo de servicio y todo lo que va a impactar el Verifacto en vuestro, pues bueno, en vuestro día a día, pero en la parte de negocio, ¿eh? O sea que nada, pues nada, te toca presentarte, Conchi. Me has pasado la pelota, pero vamos, traidor total, ¿eh? Bueno, pues mirad, esto de presentarnos no es ni lo de Tony ni lo mío, pero para aquellas personas que no me conozcáis, deciros que me llamo Conchi y a diferencia quizás que muchos de vosotros, soy asesora, pero no empecé ejerciendo en España, sino en Andorra. Y me encaja perfectamente esta sesión para todo lo que vamos a comentar, porque mis servicios en muchísimos años que estuve en Andorra nunca se centraron en el laboral, fiscal y contable. Y precisamente de eso, pues también vamos a estar hablando Tony y yo aquí. Y Pues Tony, te nada, toca presentarte. yo también vine del mundo de la asesoría hace un montón de tiempo, bueno, ya algunos ya nos conocéis seguro, y bueno, estoy trabajando en el ámbito de la tecnología y desde hace 15 años, pues me dedico a ayudar a los despachos, pues un poquito lo mismo que Conchi, ¿vale? Sí que un poquito la parte más estratégica, hicimos en su época también temas de marketing, pero bueno, ahora el foco estamos trabajando sobre todo en ayudaros a los socios de los despachos en esta especie de revolución que hay de las integraciones de las compraventas, el crecimiento también del despacho y, bueno, en definitiva, pues ayudaros sobre todo en lo que hemos hablado con Conchi siempre, que tenemos que conseguir que este sector sea fuerte, sea competitivo y sobre todo se valore el trabajo con independencia del tamaño de despacho que tengáis. Esto siempre lo hicimos Conchi y yo, que hay espacio para todo el mundo y de hecho esta sesión también viene para reforzar esos despachos pequeños, medianos y grandes para dar valor un poco a lo que viene ahora y a los pequeños cambios de paradigma que van viniendo con lo del cambio legal, con el propio entorno. Esa es un poquito la idea. Bueno, la Te hablo idea de yo, lo que si vamos a hablas tú. hablar surge muy de Tony, esta cronología. Así que, Tony, yo prefiero que la expliques tú, porque la Claro, cronología es gracias. tuya y pienso Vaya que forma de pasarme ahora de forma rápida otra vez el tema, pero bueno, venga. no es el Bueno, pues mismo nada. tema, es la cronología de lo que vamos a hablar. Vale, vale. Bueno, a ver, principalmente lo que queríamos comentar con Conchi y compartir un poco son reflexiones. Vamos a compartir los dos reflexiones personales también basadas en nuestra propia experiencia con vosotros, ¿vale? Todo lo que nace aquí nace de la experiencia y las reflexiones de escucharos y también de plantear o proponer soluciones a lo que nos planteéis con la máxima humildad y basados en la experiencia. Entonces hemos dividido la sesión en cuatro bloques. Un bloque que sería cómo puede afectar el Verifactu o el contexto del Verifactu a la oferta de servicios, cómo puede impactar eso en precios y cómo va a impactar en la comunicación y la venta. Un poquito los cuatro ejes principales, ¿vale? Que han sido muy poco tratados en los últimos 2 años y que consideramos que tienen un impacto importante para normalizar la situación del servicio. Si me permites 10 segundos más, Conchi, antes de empezar, ¿vale? Una de las cosas que queremos sobre todo incidir es que todo esto que vamos a comentar va a servir para un poco hacer un punto y aparte de la situación actual que tenéis muchos de vosotros en la normalización de los servicios profesionales en el área fiscal y contable. O sea, hay una oportunidad única ahora mismo para conseguir con la cartera actual y con la cartera futura, ¿vale? Normalizar los servicios, ¿vale? No, no porque el Verifacto es la excusa para poner en situación en un poco en orden toda la cartera de clientes, todos los servicios que estés ofreciendo, ¿vale? O sea, que eso es un poquito un tema en paralelo. No sé si quieres añadir algo más, Conchi. No, precisamente quería que lo explicaras tú, porque esta Vale, cronología es muy tuya y sé que lo ibas a explicar mucho mejor. de José acuerdo. María dice por aquí que no nos escucha. ¿Nos podéis decir Sí, si que nos estáis escuchando el resto? Más que nada para no continuar. Vale, sí, se gracias, escucha bien, vale, Santiago. genial. Muy bien, sí, Esther Gracias, también. gracias. Ah, bueno, Perfecto. hay amigos y conocidos. Bueno, Vale, pues genial. José María, revisa el altavoz. Venga, genial, muchas gracias. Bueno, pues siguiendo un poquito con la sesión, sí vamos a tocar el tema Verifactu porque toca, pero desde otra perspectiva. Vale, queremos, y Tony y yo siempre lo hablamos, que el Verifactu tiene que ser como la excusa perfecta para organizar el despacho, para actualizar los precios y, bajo mi punto de vista, también para presentarte como el asesor que tiene un despacho que aporta valor a sus clientes. ¿Vale? O sea, pienso que esto no solamente tenemos que aprovechar el Verifactu para ello, pero ya que ha venido y tenemos que gestionar y ayudar a nuestros clientes a que apliquen estas normativas, por lo menos
sacar un beneficio propio y ponernos las pilas en cosas que ya tendrían que estar hechas de antes. Yo, como decía, vengo de ejercer en Andorra siempre como asesora y os hablo del año 2003. No había impuestos. Os podéis imaginar a qué me dedicaba yo, ¿no? A asesorar. Entonces, en mi cabeza no cabe otra cosa que no sea que un asesor tenga que asesorar y no gestionar tanto temas de este tipo, ¿no? Como sobre todo los impuestos, que es a lo que estáis más acostumbrados. Entonces, bueno, mi perspectiva sé que es diferente, me considero privilegiada por haber vivido la profesión de otro modo y eso es un poco lo que os quiero transmitir a vosotros. No sé, Tony, ¿tú qué dices sobre Sí, esto? no, simplemente complementar esta idea. Ya estábamos en Madrid dando una charla con unos 20 despachos y les comentaba un tema, ¿no? Que al final, ahora mismo, si podría existir el benefactor o no, pero si culturalmente, desde hace muchísimo tiempo, los despachos no hubieran gestionado contabilidad, se lo hubiera hecho el cliente, por ejemplo, ahora estaríamos hablando de un cambio de modelo para el cliente y no para el asesor, ¿vale? Porque los despachos estaríamos asesorando. De hecho, muchas veces comento que el benefactor es una oportunidad también para optimizar ese coste contable de producción de la contabilidad que muchos despachos hacéis y que realmente ha hecho que vuestros despachos no sean rentables, ¿no? Claro. Y bueno, es importante que tengamos en cuenta eso. Y sobre todo, vamos a incorporar un elemento que es importante y que creo que es importante comentarlo al principio, que estéis todos más atentos, que yo creo que el Benifactu lo que tiene que ayudar sobre todo es para separar lo que es la gestión propia de lo que es el día a día de las contabilidades, la facturación de la propia asesoramiento. Y una de las cosas que creo que es importante que tengamos en cuenta es que sería interesante incluso en vuestra facturación con los clientes, ya separáramos lo que sería la parte de gestión del asesoramiento, porque posiblemente habrá clientes que la parte de gestión desaparecerá y permanecerá lo que Conchi se ha dedicado, que es al asesoramiento de empresas, ¿no? O sea, al final es un concepto que debemos dividir un poquito esos dos conceptos y creo que el Benifacto puede ayudar por un lado a optimizar costes, pero también a plantear que a lo mejor hay cosas que se las puede hacer el cliente directamente o de forma colaborativa entre el cliente y el asesor. Claro. Perfecto. Bueno, deciros a todos que no queríamos hacer tampoco una presentación de diapositivas y hablar sobre ella, pero aparte, como la estamos haciendo en conjunto, teníamos esta cronología de Tony y vamos a ir hablando sobre ello. Si alguno de vosotros tiene algo que decir en cualquier momento, podemos verlo al final en la sesión podemos hacer unas preguntas y respuestas y que todos tengáis voz, ¿vale? Pues, Tony, ¿cómo va a cambiar la propuesta de servicios? ¿Cómo lo Bueno, ves tú? primero lo importante que tenemos que hacer es más que cambiarla, es que hay que practicarla, porque muchos despachos no tienen una propuesta de servicios. Últimamente sí, pero históricamente, ahora mismo si os preguntáramos cuántos despachos tenéis todos los clientes con una propuesta de servicios, un presupuesto, pues posiblemente a lo mejor el 50%, no sé si te pasa a ti, Conchi, ¿no? La mayoría es un no. Vale, es un no, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que entender, más que cambiar, es que tenemos que incorporar la propuesta de servicios a nuestros clientes, a todos los clientes, ¿no? Y eso es importante porque vamos a normalizar la relación con nuestros clientes. Y otro tema importante es que, junto con la propuesta de servicios, debemos intentar integrar lo que sería el contrato de prestación de servicios, ¿vale? Que es la normalización entre la relación entre el cliente y el asesor, ¿vale? Por lo tanto, el primer cambio va a venir por este tema, ¿no? Y después hay otro tema importante que la propuesta de servicios os va a permitir os va a permitir a vosotros plantear al cliente diferentes escenarios de trabajo, ¿vale? Comentaba a Conchi antes de empezar que ya no es solamente importante qué hago y a quién lo hago, sino también el cómo voy a ofrecer el servicio. Y os vais a encontrar a lo mejor clientes que hacen 3 facturas al mes que os van a pedir, oye, ¿por qué no lo hacéis vosotros, no? Eso ya va a cambiar el tema de honorarios y el servicio, porque aquí la clave, lo que os recomiendo es que si podéis explicar al cliente diferentes formas de trabajo con vuestros clientes, o sea, como asesores, diferentes escenarios de trabajo, os permitirá dos cosas, que el cliente pueda elegir opciones sobre vuestra propuesta de servicios y también os permitirá a vosotros argumentar por qué un servicio es distinto a otro, ¿vale? Y cómo aplicarlo. Por ejemplo, pues si hacéis una externalización de las facturas, irá a un precio, si otro cliente quiere llevar su gestión desde su empresa, será otro, o si una relación colaborativa, o sea, aquí también es importante preguntar al cliente cómo queréis trabajar conjuntamente o lo que el cliente necesita. No sé si me explico. O sea, ya no vamos a ir a un concepto de estándar, sino también la propuesta de servicios va a ir vinculada también a lo que el cliente necesita. No sé si quieres comentar algo, Conchi. Sí, pienso aquí además que es importante el diferenciarse. Tenía un dato por Ujú. ahí que solamente el 1% de asesorías está diferenciada, un 1%. Y diferenciarse a veces, bueno, se diferencian por la marca y poco más, pero a nivel servicio, ¿qué servicios ofrecemos para ser diferentes, ¿no? Creo Sí. que hay que atacar más a eso, al qué puede ver y necesitar el cliente de nosotros, más allá de los cumplimientos normativos, que me parece que por aquí tiene que ir la cosa a nivel ya mentalidad del asesor. Esa es mi idea.
hay un detalle último que os quería comentar, vinculado a habrá cosas que iremos mezclando, porque todas las cosas van vinculadas, Van ¿no? muy Pero relacionadas, sí. sí, sí, yo siempre digo que cuando enviamos un presupuesto de servicios, la venta tiene que estar hecha, ¿vale? O sea, ¿qué significa? Que muchas veces enviamos la propuesta, ¿vale? Pero es importante que la propuesta venga de una preventa bien hecha. Después lo hablamos en el tema de la venta. O sea, lo importante es captar la máxima información del cliente para que esa propuesta prácticamente cuando se le envía al cliente ya esté definido el precio, lo que quiere el cliente. O sea, yo sí tengo una teoría que el tiempo que gastamos en la preventa es directamente proporcional al valor que le vamos a ofrecer en la propuesta de servicio. O sea, cuanto más queremos confianza previa, va a tener un impacto mejor en los honorarios que vamos a ofrecer porque hemos escuchado más al cliente y tenemos más información para adaptar esa propuesta a lo que el cliente puede desear, ¿vale? Y yo creo que dedicamos muy poco tiempo a la prepuesta y a la preventa, Ujú. ¿vale? Para conseguir después un nivel de confianza que nos permita marcar unos honorarios elevados. No sé, Conchi, ¿qué opinas con esto? Que tiene su lógica porque actualmente, ¿qué tiempo se dedica a elaborar un presupuesto de laboral fiscal contable? Nada, lo tienes predefinido, casi ni escuchas al cliente en la situación en la que está, te ha dicho que necesita eso de que pide Hacienda prácticamente Sí. y tú le haces el presupuesto. Entonces, con lo que dices tú, cuando dedicas más tiempo a escuchar al cliente, ahí es donde entra realmente el asesoramiento personalizado que tú le vas a ofrecer, donde sacas en esa propuesta partes de la conversación que has tenido con él, para mejorar este punto que me has dicho que necesitas, te voy a ofrecer este otro servicio. Ya, como dices tú, la venta ya queda hecha ahí. Entonces, dedica mucho tiempo a escuchar al cliente, no a lo que tú piensas que él necesita, sino a escucharle, porque ahí detectarás de verdad lo que necesita de verdad. Y 100% de las veces no va a ser nunca el tema de las cuotas. O sea, lo que necesita Sí. es más allá de eso. Y nada, y como último detalle, en la propuesta es importante, yo recomiendo, obviamente, ya lo estáis separando mucho la parte de gestión y asesoramiento, pero sobre todo las opciones de servicio, ¿vale? Es importante que el cliente vea Mm. opciones de servicio, ¿vale? Y después hay un detalle que yo tengo una manía en los presupuestos, que es incorporar en la propuesta los antecedentes, hacer un pequeño resumen de lo que habéis hablado con el cliente para preparar esa Claro. propuesta, porque pone en situación lo que os ha dicho el cliente en ese momento, ¿vale? Y otro impacto es que después hablaremos de la parte de precios, que dejéis muy claro un apartado de revisión de honorarios, que después lo hablaremos en el siguiente apartado de precios, ¿vale? Donde quede claro cuáles son vuestros criterios de revisión de precios y también cuáles son vuestros criterios también de servicios extras, que es un tema que siempre comentamos, pero que queda ahí un poco en el olvido. O sea, que el cliente sepa lo que es previsible y lo que es extra en el servicio, ¿vale? Sí. Yo le llamo Perfecto. buffet libre. Lo que no es Eso, buffet mujer libre de libre. asesoría, pues va aparte. Y Vale. se tiene que especificar desde el inicio, que sí que es verdad que en asesorías que, claro, ya tienen rodaje, esto no lo dejaron claro, no hay normalmente un contrato de servicios porque se actuaba por confianza y al no regularizar por contrato la situación, piensan que todo va incluido porque hasta ahora pues le has ido haciendo lo que te ha pedido y Y, piensan que va todo incluido en la cuota de 70 euros al mes. Y por último, para seguir, antes de pasar al siguiente bloque, creo que es importante también definir un poquito el modelo tecnológico de relación, o sea, cuál es el modelo de relación tecnológica, con qué tecnología vais a trabajar, cómo vais a trabajar, etcétera. Y eso también deberá plasmarse también en el contrato de prestación de servicios. Tenemos que definir un poco el marco de colaboración y la responsabilidad que tiene cada uno en cada una de las cosas que hace, ¿vale? Porque eso es importante también desde el punto de vista de responsabilidad. Es un tema legal, pero en este momento es súper importante, ¿vale? Hay un tema que siempre digo que aquí podemos definir un estándar de servicio, ¿vale? Y después podemos incorporar servicios personalizados, pero el estándar tiene que quedar muy definido en el contrato de prestación de servicios, ¿vale? Un poco qué es lo que entra, qué es lo que no entra y cuál es el alcance de nuestra responsabilidad y nuestro servicio frente al cliente, ¿no? Vale, yo, Muy Tony, más bien. que un tema de legalidad y de formalidad aquí, Sí, sí. también veo un tema de autoridad. Es decir, muchas Exacto. veces cuando se da este paso, el asesor se piensa, ay, es que el cliente no me va a hacer caso. No, no, es que si quiere trabajar contigo como asesor, tiene que Sí, sí. cumplir tus normas como prestador de servicios. Entonces, aquí Sí. también es un poco darle la vuelta a la tortilla de lo que se está Eso es. haciendo hasta Sí, ahora, sí. ¿no? De, Sí, al oye, final tú llevas la batuta, tú prestas tus servicios así, si no te va bien, pues búscate otro asesor. Y hay que decirlo con rotundidad porque no se te van a ir por eso, por sí. poner Y, normas. Y complementando lo que tú dices, cuando el cliente tienes que formalizar un contrato de prestación de servicios, generando esa autoridad, también lo que le estás dando al cliente es seguridad de que es un tema de responsabilidad por ambas partes. O sea, también el que firme eso también es una seguridad para él, no solamente es un tema Claro. de seguridad para el propio asesor, ¿no? Entonces, se junta la autoridad que comenta Conchi con también decir que esto es un beneficio para ambas partes, ¿vale? O sea, que regula la relación y al final da una sensación de profesionalidad, que es lo que es lo que al final el cliente espera. Pues ya estamos con este bloque, ¿no, Conchi?
Yo creo que pasamos Pues, ya a que venga. vamos a ver los modelos de precios, que es un temazo, qué precios podemos cobrar, cómo le subimos el precio al cliente y cómo establecemos a lo mejor o cómo segmentamos en cartera qué precios ponemos a cada cliente. Depende de lo que vayamos a hacer, porque a lo mejor mantenemos los servicios que tenemos hasta ahora, si no me hacéis caso, pero si me hacéis caso vais a dar asesoramiento de verdad y si le hacéis caso a Tony también vais a segmentar la cartera para ir teniendo unos precios y un modelo de precios adecuado en vuestro despacho, ¿verdad? Aquí yo siempre entro un poco por parte, ahora me pongo en modo financiero, que digo yo, pero siempre comento una base, porque muchos de vosotros nos decís, oye, ¿y cuánto cobra la competencia por un servicio X, ¿no? No, O cómo tal? Esa es la pregunta que odio, ¿vale? O muchas veces a lo mejor con Gonchi también odiamos, ¿no? No es una cuestión de mirar la competencia, sino primero mirarte a ti mismo bajo dos perspectivas. Primero, la rentabilidad mínima que tienes que tener sobre el servicio, ¿vale? Nosotros recomendamos que como mínimo la rentabilidad mínima, o sea, el coste directo de tu servicio, sea el 50% del precio total. Eso como mínimo. Pero después hay una componente de valor que es el intangible que tú puedes aportar en lo que el cliente percibe de ti. En ocasiones podemos tener un cliente que valora tu servicio a ese margen mínimo que tú percibes, pero a lo mejor otro cliente percibe mucho más valor y tienes la capacidad para cobrar más. No sé si me explico, ¿vale? O sea, es un tema de opinión, pero yo creo que el modelo de precios sobre todo tiene que ser rentable, ¿vale? Esa es un poco la base. Y a partir de ahí vamos creando valor que puede ser por la confianza que generas o por intangibles o incluso porque estás aportando un servicio diferencial que otro despacho no tiene, ¿no? Pero sobre todo tenemos que llevar un modelo de precios rentables porque nos encontramos muchos despachos que están en situación de autoempleo porque el precio, que es la pirámide de la punta del iceberg, no está bien definido, ¿no? Concha, aquí hay mucho debate, ¿no? aquí en el tema de precios hay mucho debate. Primero, yo jamás te pediré que mires a la competencia lo que Ya, cobra, que por cobren eso. lo que le dé la gana. Pero Sí, tú puedes sí. llegar a cobrar por tus servicios hasta 50 veces más si quieres y si te pones en valor. Porque cuántas veces, y esto lo hablábamos Tony y yo antes, cuántas veces a lo mejor estás dando un asesoramiento y no lo cobras porque va incluido en cuota o porque, bueno, porque lo das y ya está. Si tú pones estructura a ese precio, a ese servicio, puedes subir el precio y es lo que decía Tony, cada uno, no puede haber un precio estándar, cada uno se lo personaliza según lo Exacto. necesite, porque no hay dos empresas iguales. Entonces, yo tengo clientes que a lo mejor tienen asesorías que hacen, sí, el tema de cuotas, pero hacen acompañamientos. Un acompañamiento tiene pues, un precio trimestral de unos 2.000 euros extra para el asesor. Y yo le llamo la factura maldita, ¿no? Es cuando tú estás trabajando para un cliente que no, malamente te paga la cuota y de repente aparece una factura por tus manos a un coach financiero o a un gurú emprendedor que ves que tu cliente le ha pagado 1.800 euros, es que 1.800 es la media, por eso le llamamos la factura maldita, y ves que se lo ha pagado él en vez de a ti. Cuando a ti viven haciéndote preguntas, tú te desvives haciendo pérdidas y ganancias, balances y todos los modelos a presentar a las administraciones, y le ha pagado a él para asesorarle en el negocio que le estás casi llevando tú gratis. Entonces, esta factura existe. Podéis incluso ver en LinkedIn Sí, unos sí. últimos posts que hay gente comentándome que ha recibido esa factura de sus clientes. Entonces, yo me pregunto, ¿cómo no te atreves a subir el precio? Pero bueno, modifica el servicio porque la rentabilidad está ahí. Y puede ser un despacho relativamente pequeño en número de empleados, pero puedes llegar a tener mucha rentabilidad si sabes mover este modelo de precios, este modelo de servicios de lo que estás ofreciendo. No solo quedarte en ofrecerle al cliente lo que te está pidiendo. En esa conversación que hablábamos antes, que decía Tony, la preventa ya tiene que quedar hecha, pues ahí sacarás mucha información de lo que puedes ofrecer al cliente. Y ya no digamos a los que ya tienes en cartera, que ya los conoces de toda la vida. A ese cliente le puedes ofrecer servicios infinitos de mayor rentabilidad, ¿vale? Entonces, también eso yo lo incluiría en tu modelo de precios, Tony, porque creo que hacia ahí es Sí. hacia donde se van a mover el sector, Estamos, hacia la diferenciación por servicio Y también. estamos normalmente estandarizando nuestras propuestas de servicios, cosas que tienen mucho valor, ¿vale? Por Claro, ejemplo, muchos despachos de forma estándar hacéis una reunión de precios con el cliente, ¿vale? Donde no solamente hacéis una reunión de precios fiscal, sino también le estáis asesorando sobre la situación financiera de la empresa. Y algunos de vosotros me decís, hay clientes que les hacemos esa reunión y ni lo valoran ni lo consideran en la propuesta. Por lo tanto, esa reunión de precios la podemos poner como un extra dentro de nuestros servicios y que el cliente elija si eso le interesa o no. ¿Vale? Y esto claro. que comenta Conchi del asesoramiento financiero, que puede ir muy vinculado al Verifactu desde el punto de vista de la información a tiempo real. Mira, ahora mismo con el Verifactu, posiblemente algunos de vosotros, dependiendo de la tecnología, vais a trabajar a tiempo real en un mismo plano con el cliente. Y eso os va a permitir poder tener una información a tiempo real de cómo le va a la empresa.
¿vale? Frente a este escenario, en función de la tecnología que tengáis, podéis hacer un asesoramiento financiero al cliente, ¿vale? Y eso es un añadido que os permite tener que la contabilidad del despacho con la contabilidad del cliente esté sincronizada. Hasta la fecha, la contabilidad del despacho no estaba sincronizada con la contabilidad del cliente porque el cliente muchas veces los cobros y los pagos se los gestionaba aparte, ¿no? Por primera vez tenemos una información a tiempo real y eso os va a permitir aportar un plus al servicio que es, pues bueno, el cómo se encuentra su empresa o en esa reunión de precio aportar un valor. Sobre todo, que estoy 100% de acuerdo con Conchi, es súper importante en la reunión de precio plantear qué necesita el cliente de forma detallada, generando confianza para definir una propuesta de valor exactamente basada en lo que necesita el cliente. ¿Vale? Porque eso dará más valor y el cliente dice, sí, lo necesito. Cuando el cliente te dice, sí, lo necesito, le podemos aportar un valor añadido. Y por último, Conchi, lo que comentabas del tema de asesoramiento financiero. El mismo ejemplo nos hemos encontrado nosotros con despachos que solamente se dedican a asesoramiento financiero y que le están cobrando a sus clientes 400 euros al mes, cuando el asesor haciendo la gestión le está cobrando 300 euros al mes. Y el asesor financiero me dice, mira, me están pagando 400 euros que cojo la información del asesor y le estoy dando un Claro, valor sobre eso, ¿vale? Eso es absolutamente claro. real. Y en algunos casos Mira, más de yo 1.800. nombraba Sí, el asesoramiento financiero como ejemplo, pero hay asesoramiento empresarial y asesoramiento de lectura de balances incluso, o hay sí, miles sí. de cosas que se aprovechan del trabajo del asesor, que está muy bien, porque para algo está hecho, pero para vender un servicio que un asesor podría hacer infinitamente mejor. Y el problema está en algo que tú dijiste hace un rato, el gratis, porque tu cliente este que dices que no, ni siquiera se lo he presentado y ni siquiera lo ha valorado por lo que le he hecho, no lo ha valorado porque se lo han dado gratis. Lo gratis no llama la atención. Si tú Sí, tienes sí. algo gratis, no le das el mismo valor que cuando le ponen un precio, una estructura y te lo presentan bonito, que también es importante la presentación del servicio. Porque cuántas veces, Tony, has escuchado asesores decir, jolín, con todo lo que hago para llegar al trimestre y el cliente me dice que hago cuatro papeles. ¿Cuántas Exacto. veces esa frase? Pues el Sí, sí. problema, venga, va, voy a tiraros piedras a vosotros mismos, pero es que es vuestro, por no poneros en valor todo ese trabajo que hacéis para llegar al resultado del 303. Para llegar ahí no es cubrir un papel, es hacer un trabajo muy laborioso durante todo el trimestre para llegar hasta ahí. Entonces, todo ese paso es lo que tenéis que poner en valor para realmente tener unos modelos de precio buenos y que os den autoridad. O sea, lo gratis, olvidaos por favor de dar cosas gratis, porque hay gente ahí fuera y quizás dentro también de vuestras carteras que esté deseando pagaros por un servicio de estrategia de negocio, financiero o lo que sea. Y no queremos que se lo paguen a otro. Queremos que os lo paguen a Mm. vosotros. Yo, si te parece, Conchi, si voy a hacer una pequeña reflexión y si quieres hacemos una parada, pues si hay alguna pregunta, nos pegamos al final, pero bueno, que quería hacernos una pequeña reflexión de lo que estamos recomendando a muchos despachos. En este momento que hemos hablado de la propuesta de servicios y de precios, os recomendamos que hagáis lo que nosotros llamamos mapeo de la cartera, ¿vale? Tenéis que hacer la gestión del precio y la propuesta de servicios no solamente va a ir vinculada al cliente nuevo, sino también al cliente actual, ¿vale? Por lo tanto, es importante inventariar la situación actual de vuestros clientes, incluso, aunque sea tarde, preguntarle con qué tecnología está facturando, cómo está haciendo su trabajo actualmente, ¿vale? Porque vais a tener que normalizar la situación de los clientes con una propuesta de servicios adaptada al cliente de cartera y posiblemente habrá un modelo de precios adaptado a la nueva situación con el cliente de cartera. Cuando hablamos de la propuesta de servicios y precios, no solamente va vinculado al cliente nuevo, sino cómo vamos a normalizar la situación del cliente antiguo, sobre todo con aquellos clientes que hasta la fecha no habéis normalizado o formalizado una propuesta de servicios. Si Ajá. hacéis esa formalización durante el año, antes de final de año, os va a ayudar también a normalizar esos servicios extras que no se facturan, etcétera. O sea, el Verifactu es el motivo perfecto para hablar con el cliente y decir, oye, vamos a normalizar esto porque el paradigma un poco de trabajo está cambiando, ¿no? Entonces es una buena justificación para normalizar y regularizar ese pasado que tenemos ahí de presupuestos y de precios que no hemos actualizado. Recomiendas hacerlo antes de final de año, tú, Bueno, esto. claro, bueno, de hecho, antes del verano, con muchos despachos, estamos en algunos clientes de consultoría, les decíamos, antes de irnos de vacaciones, hacer un inventario de con Claro, qué factura y con qué contabiliza el cliente, porque casualmente hubo un despacho que me dice, oye, que me he enterado que mi cliente tiene una contabilidad paralela de mi contabilidad. Digo, claro, ah, muchos lo tienen, sí, sí, porque quieren comprobar si lo que le pasa al asesor es correcto, ¿no? Pero sí que nos madre hemos mía. encontrado, incluso tengo una curiosidad divertida, Conchi, ¿vale? Que tú también haces diseño y tal, que me pasó un cliente todo el inventario de cómo facturaban sus clientes y algunos clientes facturan con Canva, que es una aplicación de diseño. O sea, vale, Sí, sí, como sí, con anécdota, ¿no? esto ¿Vale? que tenemos aquí es Canva. Vale.
Entonces, lo que Esto es quiero comentaros como, es bueno, no sé, el Paint que utilizábamos que antes sí, también, ¿no? exacto. Vaya tela. Y nada, lo que creo que sería interesante, que alguno de vosotros ya lo habéis hecho, es hacer un inventario de todos vuestros clientes, lo que nosotros denominamos el mapeo de la cartera, para ver qué tiene el cliente, qué se le cobra, qué tecnología tiene, qué precio tiene, cómo sea el escenario futuro para el año que viene para normalizar esa situación. ¿Mm? Pues muy bien, Conchi. Ideal para introducir la siguiente, que es cómo le comunicamos esto a los clientes. Yo detecto en los asesores a veces temor a decirle al cliente nada porque tienen ese miedo de que se les va a echar encima. Luego al coach financiero le pagan 2.000 euros, no pasa nada, pero al asesor le regatean lo que haga falta. Venga, Tony, ¿cómo se lo decimos a los clientes? Yo te diría que con mucho cuidado, Conchi. Con Con mucho una cuidado. escopeta delante. Vale, mira, yo creo, Conchi, que lo más importante que siempre hablo con los clientes es, hay una palabra, y yo soy mucho mayor que tú, Conchi, ya lo sabes, ¿vale? No mucho Entonces, más, lo que pasa. no, pero hay un tema que siempre es la base de la comunicación con nuestros clientes, que es perder, es el concepto de la palabra miedo, ¿vale? El miedo muchas veces nos frena a normalizar situación, a afrontar cambios, etcétera, ¿vale? Entonces, primero de todo tenemos que tener esa parte emocional más que el miedo, hablar con confianza y trabajar las Claro. habilidades, ¿no? Entonces, yo creo que la comunicación es un deber que tiene el sector, ¿vale? Que ya lo estamos incorporando como un tema de habilidad. Es tan importante muchas veces las habilidades como el conocimiento técnico, ¿vale? Entonces, lo primero es que hay que comunicarlo, yo creo que hay que comunicarlo de dos formas. Hay que diferenciar el cliente que ya es tuyo y el cliente exterior, ¿vale? El cliente potencial, ¿vale? Como líneas de comunicación aparte. Mm. Y al cliente actual lo que le tenemos que decir ante este cambio es que si tenemos que cambiar la propuesta de servicios o precios vinculada al Benefactor, lo que hay que trasladarle primero es que las cosas no son como siempre, ¿vale? Y que hay un cambio vinculado por un aspecto que no es ni culpa de él ni culpa del asesor, ¿vale? Eso es importante también contextualizar que este cambio no viene motivado porque el asesor quiera cobrar más o cambiar el servicio, sino porque hay factores externos como la vida misma que hacen que las cosas cambien, ¿no? Y eso os va a dar una tranquilidad a la hora de comunicar al cliente esos cambios que tenéis que plantear, ¿vale? Y después, para mí es importante también plantear al cliente opciones de trabajo, o sea, comunicarnos e interactuar de cómo vamos a afrontar ese cambio de forma conjunta. Y hay un tema también importante, por último, que es transmitirle al cliente que no somos un proveedor, sino que somos un colaborador que se tiene que adaptar a la evolución de su negocio, ¿vale? Y ahora mismo tenemos que hablar cómo nos vamos a relacionar entre ambas partes, ¿no? Desde la confianza, intentar plantearle cómo vamos a adaptarnos a este nuevo escenario. Conchi, ¿cómo lo ves Vale. tú? Bueno, yo lo veo, sí, la parte técnica, muy de acuerdo contigo, pero luego hay una parte más de, Mm. bueno, no sé si es empatía o de Sí. comunicación tal Ujú. cual, en el que tenemos que ser estratégicos también a la hora de comunicar esto. Como tú decías, es que yo como asesor también tengo que cumplir esta normativa. Yo como Claro. asesor tengo que cumplir lo mismo que tú, porque tengo una empresa, ¿no? Entonces, esa parte la tenemos que tener más que dominada y transmitirlo con seguridad. Pero si queremos ser un poco más conscientes, al cliente le tenemos que vestir esto como un beneficio también y ser muy claros en lo que sí, en lo que no. Y sobre todo no tener ese temor, porque se nota muchísimo cuando hablas con un cliente, se nota el temor a que te digan que no, se nota en la mirada, se nota un Sí, sí. montón. Entonces, si lo haces por escrito, perfecto, tienes más tiempo. A mí me gusta más el tema de precios, tratarlo personalmente, porque me parece más, bueno, más cordial y muchísimo más profesional, pero sobre todo mostrarle los beneficios que tiene el nuevo trabajo, el nuevo modelo de trabajo que vamos a tener con ellos, ya sea el nuevo servicio o la normativa que vamos a tener que cumplir o cómo me tienes que enviar la documentación y todo lo que tenga que ser a partir de enero. ¿Vale? Si hacemos como Tony, antes de final de año lo comunicamos, pues en enero lo ponemos todo en marcha y lo ponemos bien. Pero tenemos que hacerlo eso, siempre poniéndole el beneficio y poniéndonos también de su parte, en el sentido de que yo entiendo que para ti esto es un rollo, pero para mí como asesor más, porque aparte de hacer lo mío, también tengo que preocuparme de que tú hagas lo tuyo en perfectas condiciones. Entonces también es un Sí, poco por ahí. sí, sobre todo, Conchi, que muchos de los despachos tienen clientes autónomos y micropymes, ¿vale? También hay que trasladarles la seguridad y la tranquilidad que puede permitir una micropyme o un autónomo tener un mejor control de sus números y de situación, porque muchas veces hay autónomos, hay micropymes que van con el criterio de caja, ¿no? Yo creo que se les va a dar también una cierta cultura económico-financiera de tener la información temporal y ver más cerca
lo que en ocasiones le damos atemporalmente, o sea, o fuera de tiempo. No sé si me explico, porque la información en ocasiones no se genera así y yo creo que también le va a dar más tranquilidad, o sea, trasladar ese cambio también como un cambio que favorece al cliente, como has comentado tú, desde un punto de vista de tranquilidad, ¿vale? Y de que el cliente también sea consciente de lo que tiene para también pedir ayuda en algunos casos en los que puntualmente les podemos ayudar con servicios complementarios, ¿no? Y hay un detalle importante en la comunicación que es una gran oportunidad para tener un momento de conversación con el cliente, no solamente para hablar de Edifacto, sino para hablar de cómo está. Y me juego, no sé, una paella, una mariscada, un lo que quieras, ¿eh? Que si hacemos el ejercicio correctamente, en esas llamadas van a salir oportunidades de negocio del Sí, asesor respecto a lo totalmente. que necesita el cliente, ¿vale? Y yo con Muy bien. clientes lo hemos trabajado desde primeros de año ya y desde que se empezó a comunicar el Verifactu y ya pensando en nuevo modelo de negocio, han salido servicios en paralelo que ni siquiera contábamos que fuesen a salir. O sea, lo hicimos un poco de nos vamos a adelantar de verdad, lo hicimos, bueno, a primeros de año, antes de la campaña de la renta, por supuesto, que luego ya no hay tiempo. Y cuando lo haces así de manera medida y mides bien la comunicación, al final te salen servicios que ellos aceptan con mucho gusto y que a lo mejor estaban deseando que tú le Sí. ofrecieras ese acompañamiento o esa formación o todo ese detalle que le puedes dar acompañándoles en el negocio. Porque no sé tú, Tony, pero a mí siempre me falta el que el asesor piense un pelín más en el cliente, más de, que me faltan las facturas. No, esa no es conversación. La conversación es, mira, llevo viendo tus resultados los últimos trimestres y no te está yendo muy bien. Podemos hablar a ver qué te está pasando, porque además tú ves sus números. Entonces creo que ahí es donde está realmente el valor de un asesor. Eso no lo va a hacer nunca, jamás, ni ChatGPT, ni todos los softwares que tenemos en el mercado. Eso lo haces tú como asesor. Entonces es lo que realmente tienes que aprovechar de poner en valor. Y como dice Tony, te van a salir negocios en paralelo que ni cuentas que te Sí. vayan a salir. Aquí hablamos, de hecho, de cada año que viene vamos a trabajar un tema sobre todo de la parte del cliente y hay una cosa que siempre digo, que hay 5 minutos de experiencia de cliente con un cliente, puede tener un impacto emocional durante todo el año. O sea, hay veces que, por ejemplo, hacer una pequeña reunión con el cliente una vez al año, hacer un pequeño contacto, el impacto emocional de confianza y de generación de confianza con el cliente tiene tanto valor que es como si tuviéramos que procedimentar de la misma forma que hacemos los impuestos, planificar dentro de nuestra planificación de trabajo con el equipo una llamada puntual un par de veces al año para comentar temas concretos. O sea, yo le llamo los puntos de sonrisa, que le llamo yo, ¿vale? Porque siempre le llamamos para problemas Ah, y qué para que tiene que bonito. pagar el IVA. ¿Eh? Sí, Me los gusta. momentos de sonrisa, sí. Y esos momentos de sonrisa lo que hacen es un impacto emocional que hagan que ese impacto emocional genere primero una cosa, que el cliente no nos ha llamado, sino que hemos sido proactivos y preventivos. Tengo una frase, Conchi, y que lo llevo diciendo muchos años, que la diferenciación no está en la parte reactiva, sino está en la parte preventiva para ahorrar al cliente problemas y para prevenirle sobre situaciones que no esperaba, y la parte proactiva para plantearle cosas que el cliente no sabía y que pueden aportar un buen nivel de negocio. Y reforzando este tema, y perdóname 30 segundos más, Conchi, es No, tan lo que quieras. importante, Yo, es tan- yo también no, no, aprendo. es tan importante el asesoramiento preventivo porque es el que aporta valor y que genera una experiencia de recuerdo al cliente como el asesoramiento proactivo, ¿vale? Mira, hay un tema súper importante que tenemos que tener en cuenta. Los clientes no le vamos a decir nunca que hacemos esto, esto y esto, porque el cliente no se va a acordar nunca. El cliente se recuerda las experiencias que les explicas que has hecho con otros clientes o de sus propias experiencias. Y eso es lo que les queda en su subconsciente y es por lo que te recuerda. Tú le dices a un cliente tuyo que hace la asesoría y no se acuerdan. Se acuerdan de cosas que les has ayudado o que le has ayudado a otros clientes, ¿no? Es un tema tonto, no sé si es de psicología o de lo que sea, ¿no, Sí, Conchi? es de psicología Pero totalmente, ¿eh? Sí, y además estoy muy ¿sabes? de acuerdo porque ponerse en valores, hacer sentir a la otra persona bien, ¿no? Sí. Y no siempre echarle en cara, mira todo el trabajo que tengo, ¿no? Que es un poco también el rol del asesor aquí, el mira cuánto trabajo tengo y te lo voy a contar. No, a mí me da igual lo que tú hagas como asesor, a mí me importa en qué me ayudas en mi negocio como asesor, ¿no? Entonces, igual tus puntos de sonrisa durante el año, yo los aumentaría, porque tienen que Bueno, pues ser más. hemos puesto dos, ¿vale? Pero es como una planificación de impuestos. Hombre, La como mayor parte mínimo está muy bien. Sí, sí, pero además es verdad, es que
no sé, al final son momentos de lo que, bueno, técnicamente se llama la experiencia de cliente, ¿no? Y la Claro, experiencia de cliente es que tú le generas una experiencia positiva y sobre la cual tiene un recuerdo perdurable en el tiempo y que es capaz que esa experiencia proyectar hacia otros clientes, el famoso boca a oreja, ¿no? Entonces, yo creo que ese tema es súper importante y genera un vínculo emocional. Yo soy muy de emociones, coche, ya lo sabes, que soy muy de... Pero el vínculo emocional que genera con el cliente es el que nos permite después perder el miedo cuando le tengo que plantear que hay que subir honorarios. Entonces, el claro. vínculo emocional es el nexo para perder el miedo frente a un cambio de honorarios o frente a una propuesta distinta del modelo de servicio. Bueno, es que cambiar horarios hay que cambiar, ¿no? En el momento que, no sé, te cuento una anécdota, vas a comprar turrón de suchar al súper y está a 5 euros la tableta. Sí, Entonces, sí. cuando tú vas al supermercado y la bolsa de la compra sube, tendremos que asumir que nosotros como profesionales también tenemos que seguir comiendo y seguir manteniendo el nivel de vida que tenemos y subir precios. Entonces, eso es totalmente asumible. Pero me En una gusta tu concepto de los experiencia. puntos de Sí, sí. sonrisa muchísimo. Sí. Esto me lo voy a quedar ahí. Bueno, pues nada, te lo quedas y lo puedes utilizar. Mira, no tengo hoy para sobre el tema de precios. Un día sí, un día compartiré. Es que no tengo la diapositiva aquí para compartirla, Ah, pero os quiero enseñar una. Espera un segundo a ver si puedo hacer un igual milagro puedes con. compartir. Déjame, sí, ves hablando de algo, Conchi. Y algo, voy a intentar compartir una Mira, dejo diapositiva. de compartir para que A ver tú si, puedas sí, compartir. a ver si os puedo traer una diapositiva que es que me interesa muchísimo que la veáis para que veáis lo que nos ha pasado en este sector. Un segundo, a ver si lo consigo. Espera, que lo estoy haciendo aquí con todo el cariño del mundo, a ver si lo consigo esto. Un segundo, dame un segundo, que No, lo utilicé. tranquilo, ¿Vale? que Tony, no hay prisa, no hay prisa. Ya, pero yo soy nervioso, ya lo sabes que yo soy nervioso. Sí, sí, ya te veo. A ver, un Pero no, segundito. quien está aquí está, no está en contra de su voluntad, así que Vale, vale. ha venido a escucharte. A ver si consigo. Un segundo, lo tengo en otro sitio. Un segundo. Y no, quería enseñaros un gráfico interesante de la evolución de precios para que os quedéis tranquilos de que. Espera que lo tengo por aquí. Un segundito, que lo tengo ya localizado. A ver, es que me hace ilusión comentarlo porque además es un tema importante. Un segundito, que la tengo aquí, a ver si la encuentro. Estoy a punto de encontrarla. Vale, aquí la tengo. Genial. Vale, 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 ahora voy a ver si lo puedo compartir con el Zoom. Un segundo. Ya lo tengo, ¿eh? Espera, que estoy buscando ahora No, quería comentaros un poquito un tema de los precios, precisamente del tema de precios, a ver si puedo salir de aquí. Vale, un segundo, ya lo tengo. Vale, voy a compartir. Vale, creo que ya lo tengo. Comparto pantalla. Vale, creo que ya lo tengo. Vale, ¿veis la pantalla del Power? Mm, de momento no. A ver, yo creo que ahora sí, ¿no? ¿Sí? Te he compartido ahora, creo que se debería ver. Ahora sí, ahora ¿Sí? sale. Vale. Sí. Mira, esta gráfica la presentamos el otro día en el Kickoff, en un evento que hicimos en Madrid. Mira, quiero que veáis la línea roja, ¿vale? Que veis, esos son datos del INE, ¿vale? Pero me los creo, ¿vale? Porque, ¿vale? La línea roja representa la subida de precios de los servicios profesionales, ¿vale? Según el IPC, ¿vale? O sea, la inflación acumulada de los servicios profesionales. Y abajo, la línea naranja sería la evolución de precios de los precios de asesoría, del sector legal de asesorías, ¿vale? No sé si os fijáis que hay una diferencia de 10 puntos, ¿vale? Sí, Y es impactante, pero es que además esta diferencia de 10 puntos me la creo. O sea, esto quiere decir que durante los últimos 6, 7, 8 años se ha ido acumulando una diferencia de precios entre la inflación real del mercado y los servicios profesionales de los despachos. Aquí estamos hablando de 10 puntos de rentabilidad, ¿vale? Que no hemos aplicado, no por falta de miedo, sino por falta en ocasiones, bueno, un poquito de miedo y un poquito de ser conscientes de esta situación, ¿no? No sé si claro. habéis visto, Conchi, pero es impactante, Es ¿vale? brutal, ¿eh? Es Es brutal, sí, brutal. sí. Pero Sí, yo sí. sí creo, ¿eh? Que el asesor se ha acomodado también. Y es como, bueno, mientras me sigan pagando la cuota, ¿no? Entonces sí que hay ese miedo a subir precios y que digan que no. Yo cada año con clientes trabajo la subida de precios y todos me dicen lo mismo. Tengo miedo, tengo miedo. Y luego cuando suben precios es que no solo no se le han ido ni un solo cliente, sino que lo aceptan con gusto y ya está, no ha pasado nada. Pasa la tormenta que ellos se han montado en su cabeza porque no existe tal incomodidad. El cliente asume que le van a subir el precio también. Bueno, al final Mm. el concepto de impacto es simplemente incorporar un nuevo escenario que sobre todo Claro, tiene que ser una oportunidad para incorporarlo en vuestra propuesta de servicios y también aceptando que en algunos casos el cliente no va a pagar por servicios
de contabilidad porque el proceso sea mucho más automático y a lo mejor tiene que bajar el precio o tenéis que Claro. bajar el precio. Pero sí que es cierto que donde tenéis que dar valor es el asesoramiento, por eso siempre hablamos de dos líneas de facturación, ¿vale? La parte puramente de la gestión y la parte del asesoramiento. Y en el asesoramiento es donde tenemos que incorporar las sonrisas que os comentábamos antes, lo que es el asesoramiento preventivo, el proactivo, el estar pendiente del cliente y procedimentarlo como un proceso que forme parte de vuestro servicio. Bueno, ¿Qué te incorporamos las consigo? sonrisas, Tony, pero también euros, ¿no? Eso. Muy bien. Importante. Eso. Bueno, ¿qué Bueno, más? pues vamos a plantear la venta de los nuevos servicios. No sé a ti qué servicios se te ocurren con el tema del Verifactus, seguro que un montón. Sobre todo, mira, hace poquito hice un ejercicio con el ChatGPT y le pregunté, oye, ¿qué servicios podría ofrecer un asesor, ¿vale? Y Bueno, pensé en ChatGPT te esto. dijo, me lo acaba de preguntar, Conchi. Entonces, no, me dijo, pregúntaselo a Conchi, entonces, vale. No, no. Vale, entonces, bueno, había un tema de sentido común, ya más cogí literalmente lo que me puse, lo compartí en una presentación, ¿vale? Y hablaba precisamente de una cosa que parece absurdo, pero ahora mismo vosotros estáis haciendo un esfuerzo complementario y estáis haciendo un esfuerzo que en ocasiones a lo mejor debería hacer vuestro proveedor tecnológico, otro en hacer ese esfuerzo, y eso, al no haberlo planificado, ha impedido que en ocasiones se pueda facturar ese servicio adicional o lo que sea. Entonces, estamos haciendo una carga de trabajo para adaptarnos a todo esto cuando el cliente nos está pidiendo ayuda, ¿vale? Y cuando a lo mejor esa ayuda, claro, ¿qué pasa al cliente? Tiene confianza en nosotros y, oye, ¿qué voy a hacer con esto? Entonces, sí, me explico. Y al final le ayudamos a hacer ese proceso, pero ese proceso implica una carga de horas y de trabajo para vosotros, en consultoría de procesos, en la tecnología que tiene que utilizar el cliente, en un montón de Claro. cosas, ¿no? Entonces, el primer impacto en el tema de la parte del Verifacto sería esta parte que os comentaba, ¿no? Que hemos perdido la oportunidad de incorporar algunos servicios de carácter puntual que impactan sobre la implantación del Verifacto, ¿vale? Y después es importante en la venta de los servicios vinculados al Verifacto, hagáis un reseteo también. Yo recomiendo a los asesores que la parte de preventa expliquen al cliente el lado oscuro, ¿vale? Que es el lado que hacéis y que el cliente tampoco sabe ni tiene ni idea. Pero es importante no poner a valor o justificar lo que hacéis, sino que el cliente visualice lo que estáis haciendo por detrás para que las cosas puedan salir bien, ¿vale? Y solamente utilizarlo en ese momento, ¿vale? Y también plantear lo que vais a hacer desde fuera, desde el punto de vista de colaboración, ¿vale? Es muy importante eso, ¿vale? Y sobre todo en la venta, lo que ha dicho Conchi, posiblemente en la venta tendréis diferentes propuestas de servicios para cada escenario. Un día un cliente me dijo que él no quería gastar tiempo en un cliente por una venta de 50 euros en un autónomo, ¿vale? O sea, que él no quería perder tiempo con un cliente de 50 euros, ¿no? Y yo le dije, mira, vamos a hacer un ejercicio, 50 euros por 12 meses son 600, por 5 años que puede estar ese autónomo contigo es una venta de 3.000 euros, ¿vale? ¿Es importante ese cliente o no es importante? ¿Vale? Es un poco esa situación. Y nada, y por último también, y ya te doy la palabra un poco, es también importante en la venta de tus servicios analizar cuál es el punto de partida que se encuentra el cliente que va a incorporarse en tu despacho, porque después nos encontramos problemas de que ese cliente no tiene una situación actualizada, no tiene, o sea, en ocasiones tenemos sorpresas, ¿vale? Por no haber hecho la preventa y saber exactamente cuál es el momento en el que el cliente te va a dar su información, sus datos, cuál es la situación de su empresa, ¿no? Por lo tanto, también hay que hacer una venta preventiva de cuál es la situación del cliente cuando te dice que quiere venir con vosotros. Más cosas, Conchi. Sobre servicios, Tony, ¿te refieres, los servicios derivados a Verifactu, te refieres a si el cliente quiere que le facturemos nosotros como asesores o... Puede ser un servicio que sería una recurrencia del servicio y también podría ser un tema puntual de ayuda para implantar el Verifactu o para implantar el Vale, software de tecnología del Verifactu, porque a lo mejor el cliente pasa del Canva a un programa de software de tecnología y claro, nos está llamando continuamente para ver cómo funciona cualquier solución del mercado en lugar de no. llamar a su proveedor de software, ¿vale? Claro. ¿Vale? Bueno, aquí el problema que yo veo también es que, bueno, muchas empresas de software, lo habréis visto vosotros, también ofrecen al asesor que haga de puente, ¿no? Y bueno, no está mal, pero depende en qué sentido, porque si yo le ofrezco a mis clientes, mira, existen estas herramientas en el mercado y no me implico más, perfecto, pero si me implico mucho en que coja una determinada herramienta, el cliente me va a llamar a mí como asesora
para que le solvente el que no le sale una factura, el que se ha confundido y tiene que hacer una rectificativa y te va a llamar a ti en lugar de llamar a la empresa de software y que le explique cómo funciona. Entonces, yo aquí también veo un poco un peligro, depende cómo trates esto con el cliente a la hora de incorporar su propio software para el Verifactu, porque te puede caer a ti la carga de trabajo monumental que no contabas con ella y que no vas a cobrar. Otro tema distinto es que a lo mejor también hagas esa formación de te enseño a hacer las facturas con el sistema que tú tengas, no metiéndote ahí, pero enseñar al cliente a adaptarse a un programa, porque si viene de Canva y muchos lo hacen en Word también, que eso ya no sé, muchas veces vienen mal calculadas las facturas, es un cliente que tiene que aprender casi de cero a hacer una factura en condiciones. Entonces también por ahí sale una vía de servicio a lo mejor puntual, de unas formaciones iniciales a las empresas que llevéis y lógicamente pagables, que las cobréis y hagáis esas formaciones. A mí me parece un punto interesante porque así te aseguras que también todo lo que llega a ti como asesor te llegue bien, que te lo suban bien a tu plataforma y todo eso. Pero yo lo cobraría y a los asesores que gestiono todos lo están cobrando y hacen esas jornadas de formación. Sí, es importante, por último, en la venta, que yo lo he comentado anteriormente, intentar, si es posible, hacer un ejercicio un poco de que que la venta se cierra antes de enviar la propuesta. Estoy haciendo un caso extremo, ¿no? Pero que cuando enviamos la propuesta prácticamente tengamos prácticamente una decisión bastante tomada por parte del cliente, ¿vale? Y que esa propuesta de envíe ya prácticamente sea para definir los siguientes pasos en vuestra relación, en vuestra futura Mm. relación con el cliente. Hay otro tema importante que para mí es en la venta. No tengáis miedo que un cliente os diga que no o que os diga que no le interesa en ese momento, ¿vale? Lo más importante es que el cliente piense, y eso es importante, porque en ocasiones el cliente no quiere cambiar por la confianza que tiene con otro asesor o simplemente porque no lo va bien. Lo más importante es que el cliente, si algún día nos dice que no tiene tiempo, que piense que en su cabeza vosotros sois la primera opción, ¿vale? Y que piense que vuestro despacho es la primera opción y que aunque seáis caros, ¿vale? Algún día quiera trabajar con vosotros. Nunca se pierden los clientes. Lo que tenemos que dejar a los clientes es un recuerdo, ¿vale? Positivo de la experiencia, incluso comercial, aunque no quede como cliente vuestro inicialmente. Y después también tener en cuenta que el proceso de decisión de venta, estamos en un negocio B2B, empresa a empresa, en el que las decisiones de venta no se producen en el momento que tú le pasas la propuesta, sino hay que hacer un seguimiento de las propuestas, que eso es otro de los temas que falla un poquito en Eso es el un temazo, ¿eh? El sector. seguimiento ¿Vale? de Ese propuestas. temazo, eso era Porque no para otro quiere día. ser pesado, Sí, no sí, quiere ser sí, sí, pesado sí, sí. y a veces, pues siéndolo, no es que seas pesado, es que le recuerdas a la persona que te pidió un presupuesto, ¿no? Eso también es importante. Mira, considero aquí importante hablar de lo siguiente, es que muchas veces el cliente no se cambia contigo esperando un mejor precio, sino sentirse acompañado, ¿no? Y en esa preventa, mira, te lo están preguntando justamente aquí, Eli, ¿no? Lo Sí, primero sí. que piden es el presupuesto, Eli, pero tú tienes que conocer bien a la otra persona y tienes que hacerle preguntas en esa preventa de qué necesita, en qué situación está y cómo trabaja. Importante, porque luego, como dice Tony, te encuentras ahí de todo y ves que el cliente no tiene su contabilidad ordenada, no utiliza un programa, Sí. ni siquiera te pasa las facturas en condiciones y tienes que ir detrás. Entonces, en la preventa se hace todo eso. Sí, la preventa. Bueno, nosotros diferenciamos, había preguntado cómo hacemos la preventa, ¿no? Espera, estamos Sí. siguiendo. Vale, Sí. mira, yo diferencio la preventa en dos aspectos, ¿vale? El cuantitativo y el cualitativo, ¿vale? Entonces, yo recomiendo que cogéis un folio cuando estéis enfrente de un cliente, ya cogéis un folio y lo partís a la mitad, ¿vale? La parte cuantitativa habláis. Venga, ¿cuántas nóminas hace? ¿Cuántas contabilidades? ¿Cuántas facturas? ¿Qué software utiliza? O sea, un poco la parte más estructurada de lo que es la información que os va a dar información sobre pues la parte más racional del servicio. Y después la parte cualitativa es decir, a ver, ¿qué te pasa con tu asesor? ¿Por qué has cambiado? ¿Qué esperas de nosotros? ¿Vale? O Total. sea, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos ahí? El cliente cuando interactúa con nosotros y nos da información sobre su situación, ¿qué estamos generando? Estamos generando un vínculo de confianza, ¿vale? Entonces, sobre esa parte cuantitativa y cualitativa vamos construyendo las necesidades del cliente. Y tú le preguntas al cliente, ¿a ti cómo te gustaría hablar? Por ejemplo, le preguntaría, ¿conoces el Verifacto de que va? Ostras, pues no me han informado nunca. Vale, pues mira, esto supone esto. ¿Cómo te gustaría trabajar? ¿Te encuentras más cómodo que primero hagamos nosotros las facturas y después que las hagas tú? ¿Vale? O, por ejemplo, le haces una propuesta basada en, oye, vamos a trabajar 6 meses a este precio y en función de cómo vayamos, adaptamos la propuesta a otra opción, ¿vale? Entonces, la preventa la diferenciamos entre la parte más racional o estructural y la parte más emocional de, oye, ¿y por qué te has cambiado? Y fíjate, y ahora voy al detalle último, Conchi, que es
al final, si conseguimos esa relación de confianza, ¿vale? Yo lo he hecho con algún lo hemos hecho. Esto que os digo no es ninguna fantasmada, ¿eh? Pero al final es cuando acaban esa conversación tan emocional y tan racional, decirle, bueno, ¿y cuánto estás pagando a tu cliente, a tu asesor? ¿Vale? Entonces, también saber los horarios con los que estás, puedes llegar a ese nivel de confianza para saber los horarios que están, si te llama la atención, ¿no? Pero puede llegar a ese nivel de confianza, pues mira, yo estoy pagando ahora mismo 300 euros, o 200 o 400, ¿vale? No es que sea una información clave, pero es una información orientativa, ¿vale? Para eso, ¿vale? Y sobre todo, huir de los presupuestos en los que el cliente nos permite tener una reunión personal. O sea, no enviéis propuestas si no tenéis un contacto personal Totalmente. por videoconferencia o por donde sea con el cliente. No enviéis propuestas, ¿vale? No sé si le hemos ayudado al A Eli, compañero. yo le voy a contestar a una cosa, pero te quería comentar que yo no hago el folio en dos, yo lo hago en tres. Entonces, Porque en vale, la primera columna genial. sí que me apunto todas esas preguntas que le voy haciendo, pero en un cuadradito en el medio voy apuntando posibles objetivos que yo tengo con el cliente, porque Claro, claro, yo sí que mi mente no funciona por cuotas, funciona por servicio estratégico a ver qué le puedo claro, ofrecer a mayores, claro. ¿no? Entonces me lo apunto en el medio y en el tercer bloque, por eso se llama sistema puente, ya voy apuntando cómo le voy a llevar de la situación actual a la situación futura que él quiere. Entonces, por eso le llamo el modelo puente y lo hago en un folio, pero sí que lo divido en las tres columnas a medida que voy hablando con él. Y esto lo hago así, con el boli, en la reunión con él, ¿vale? No lo hago tan digital, aunque soy muy digital. Y por dar respuesta a él, y porque me ha llamado mucho la atención lo que dice ahí, ¿no? Que dice, no sé si lo has leído, Tony, pero dice, piden, es el presupuesto, es muy difícil ganar su confianza si no saben el precio. Yo no quiero un cliente que solo confíe en mí por el precio, porque ese cliente es el tóxico, el que siempre te va a regatear, el que cada vez que te quieras poner en valor te va a llevar por la otra calle de la amargura. Entonces, ese tipo de clientes no lo quieres para ti. Y yo no contrato, mira, si yo estoy a punto de irme a la cárcel mañana por un delito, no voy a regatear el precio con el mejor abogado de la ciudad. O sea, es que le pagaré lo que haga falta. No voy a mirar el precio. Si yo quiero Sí, que mi sí. negocio vaya bien, contrataré al mejor asesor que concuerde conmigo y con mi ideología para llevar mi negocio, para confiarle mi negocio. Entonces, si te eligen por precio, lo único que están buscando es gestión, Eli. Esa es mi opinión, porque para las cosas importantes, el precio es algo secundario. Claro que importa, pero lo ves como secundario. Primero es lo que tiene esa persona que contarte. Si un cliente se posiciona en precio, ¿vale? Lo que tienes que plantear es un estándar de servicio muy definido, ¿vale? En el que también te sea rentable. Pero claro, tenemos que plantear que un cliente va por precio, vamos a tener dificultad para cobrar cualquier extra, etcétera. Entonces vamos a entrar en un problema. Es un Entonces, bucle. es un bucle. Entonces, ahí o vas a un estándar de servicio en donde quede muy claro que cualquier cosa va a este y le dejas muy claro eso, o el cliente es mejor no tenerlo, porque te va a generar problemas de forma endémica. Y después hay otro tema que nos está pasando en los análisis de cartera de clientes. A ver, nosotros en ocasiones le decimos el efecto pecera, ¿no? Que en ocasiones tú analizas tu despacho y tienes ahí un montón de nivel de agua con peces y entonces tienes un pez que te está enturbiando un poco ahí el resto de peces, lo sacas y después metes dos buenos. O sea, en ocasiones es mejor sacar hablo de un pez con la Un analogía del cliente y tóxico. metes un tóxico y metes dos peces, ¿no? Que a lo mejor esos dos peces, a lo mejor en conjunto son más rentables que ese pez tóxico, ¿no? En el buen sentido, hago la analogía un poco de la pecera, ¿no? Pero bueno, al Mm. final, en ocasiones no es sumar más clientes, sino sumar clientes que os hagan estar bien y confortables frente a cualquier situación y cambio. Ese es un poquito el tema. Ahí la misma Eli dice que no enviar la propuesta sin vernos es difícil. No, es lo más fácil del mundo. No la envíes. No lo Si no ves, envíes. imagínate que soy yo que estoy haciendo ahí un estudio para hacerte la competencia. ¿Me la vas a enviar? No, Sí. o sea, si no ves a la persona y si no conoces su situación, aparte es muy difícil que realmente le puedas ayudar. Tú tienes que saber la situación en la que está esa persona con su negocio para poderle ayudar. Ya no solamente ayudarle con cuotas, que ahí puedes estandarizar, pero entonces te vas a una empresa online que pone sus tres precios en bloque dependiendo de las consultas que le puedas hacer. Pero si te dedicas a algo bueno y quieres una asesoría buena, tienes que personalizar las propuestas, como dice Tony, pero 100%. Pablo comenta aquí que el cliente viene por precio y se va por precio, ¿cierto? Y el que viene por servicio se va por más servicio. Sí, sí, Ah, totalmente. Sí, sí, totalmente. bueno, también aprendemos aquí, ¿no? Sí. Bueno, Bueno, yo creo que aquí ya nada, casi iniciamos la veda de preguntas, sí, pero sí, bueno, habrá conclusiones que sacar, Tony. Tú tienes mucho que hablar y te he ido como que vas muy, muy rápido. A mí no me pisas en ningún momento, o sea, es sí, decir, sí. comenta con tranquilidad porque hay tiempo. Me gustaría saber tus conclusiones también. O sea, Bueno, mis conclusiones sobre todo, estamos en un momento súper importante para todo el sector, ¿vale? Y hace 2 años que empezamos dando algún tipo de charla parecida a la que estamos haciendo
juntos. Conchi, además te agradezco que hemos hecho equipo y ojalá podamos hacer más cositas juntos en este Bueno, sentido. oye, no nos lo tengáis Pero, en cuenta, pero es la pero primera vez que hacemos una sí, sí. presentación con una diapositiva conjunta y estamos hablando aquí de lo que sabemos sin tener nada más apuntado. Entonces, también, Bueno, por ya, favor, bueno, no no, tenemos. en las críticas luego no seáis ahí demasiado malos. No, pero bueno, sí que mi recomendación principal es una recomendación de oportunidad para poner en orden las estructuras de vuestro despacho, ¿vale? Creo que es un momento de verdad muy apasionante para, sobre todo, pensar. A mí un tema que me preocupa es el tema de autoempleo de los socios, ¿vale? Y os lo digo o sea, es algo que nosotros nos dedicamos a hacer muchas compraventas, muchas integraciones. Le comentaba a Conchi que yo soy un defensor del despacho pequeño, del despacho mediano, del despacho grande, pero soy defensor de que el despacho sea rentable y pueda vivir por sí mismo, que no haya esa especie de servilismo, ¿vale? Que hace que haya profesionales trabajando 14 horas. Y hay un tema importante que esto también sirve para quitar un poco esa especie de victimismo que tenemos en ocasiones. O sea, es que el mercado no me reconoce las cosas. No, esto no viene porque el mercado te reconozca o porque la gente no te reconozca. Aquí es un tema de uno mismo, ¿vale? Y entonces nosotros estamos para ayudaros, ¿vale? Pero también para que vosotros seáis conscientes de que el cambio, el valor sale de vosotros, ¿vale? Yo tengo una frase que de estas así un poquito de que a base de los años te vas curtiendo, que tenemos que hacer un ejercicio de inspiración y después de expiración, ¿vale? No vamos a hacer una sesión de yoga Conchi ahora, ¿vale? Pues no me he traído las mallas que digo yo. ¿Vale? Pero es importante que muchas veces proyectamos la culpa hacia afuera cuando primero tenemos que ver internamente cómo nos encontramos, ¿vale? Por lo tanto, siempre hablo de intentar inspirar. Inspirar quiere decir analizar cómo estoy, analizar qué tengo que cambiar, analizar cómo tengo mi cartera de clientes, ¿vale? Para Mm, después expirar y buscar cómo proyectarlo hacia afuera. Pero la mayoría de problemas inicialmente vienen en el análisis de nuestro propio despacho y de nuestra propia situación como socios. totalmente. Mira, tú hablas del autoempleo de los socios, pero voy a darle la vuelta ya que se llama así la sesión. Sí, sí. También el autoempleo de nuestros propios clientes. ¿Cuántos clientes tenéis que no Exacto. salen del autoempleo y que vosotros podéis ayudarles a tener un negocio mejor? Entonces también ahí estáis vosotros poniéndoos en valor. Salís vosotros del autoempleo, pero vuestros clientes también. ¿Cuántas Sí. empresas hay así? Sí, y ayudarles a eso. Pues, además, es un mensaje muy bonito, Conchi, porque hay muchas empresas que también necesitan vuestra ayuda y tenemos que conseguir que al final el sector y muchas veces se piensa que el empresario, el pequeño empresario, pues bueno, hay esa especie de cultura de que todo el mundo es rico y tal, y tenéis clientes que Sí. están pasando dificultades y al final tenéis que ayudarlos y tenéis que dar que el sector mejore. Hay un tema importante, sale fuera del contexto de hoy, pero en la medida que nosotros intentemos pensar más en modo empresa, ayudarnos a nuestros clientes a que piensen en modo empresa. ¿Vale? ¿Verdad que sí? La Y mentalidad sí, empresarial. ¿vale? Y vamos a hacer Sí. bueno, en Accounts vamos a hacer una charla hablando del modelo B2B, vamos a hablar de cositas, sobre todo para este concepto un poco de formaros como empresarios, como pequeños empresarios o grandes empresarios para poder trasladar esa experiencia a vuestros clientes y que sirva como un valor añadido, ¿no? Y eso es un poquito con lo que me quedo hoy, ¿vale? A nivel de conclusión. Vale, yo eso de pequeños y grandes depende cómo se mire. Eso, Como ya siempre te digo, conozco asesores que tienen muy pocos empleados y tienen más rentabilidad que otros que tienen 20 y 30. Entonces, totalmente de pequeños o acuerdo. grandes también depende de la persona y Sí, sí, depende cómo sí, sea, sí. porque cómo eres personalmente también define tu negocio. Exacto, sí, sí. Pues más preguntas, a ver si hay alguna cuestión Sí, más. voy a dejar de compartir ya porque ya creo que hemos dicho todo lo que podíamos decir. Vale. Mira, Esther nos está preguntando cositas. La leo Ay, yo y sí, contestas tú. Venga, Esther nos comenta, bueno, hola Esther es Esther, ¿qué un tal? temazo. Sí, Esther ¿Le es un quieres temazo, y además contestar tú? es un temazo de superación, además. Me estoy ¿Eh? encontrando con nuevos clientes que traen la contabilidad sin hacer, sin terminar ni bancos. Vale, bueno, un segundo, ¿eh? Claro, esto no lo sabemos hasta cómo está el cliente y al final ahí nos cuesta mucho monetizar la regularización de la contabilidad, etcétera. Aquí, bueno, este nos comenta un tema que ha salido que es en la charla, ¿no? Que es cómo nos encontramos Sí, un cliente que sale desde fuera. A ver, lo primero que hay que hacer, Esther, es explicar las experiencias que has tenido con otros, o sea, sin hablar de él, ¿vale? Decir, oye, mira, nosotros, para empezar el servicio, hay un tema que es importante. Lo digo también en el tema laboral, que tú llevas temas laborales, Esther, ¿vale? Y además es una gran laboralista, os lo digo ¿vale? Por si queréis contactar con ella, es una gran laboralista. Esther, en la parte previa de la venta hay que comentar esa situación, comentarles, mira, es importante saber cómo está tu contabilidad porque nos hemos encontrado unos clientes, o sea, un poco proyectar esa situación
con otra situación de clientes y hacerle ver que eso, que a lo mejor ella no sabe, el cliente no es consciente, ¿vale? Puede tener un problema, ¿vale? Posiblemente ese cliente viene porque tiene la inseguridad que las cosas no se están haciendo bien, ¿vale? Entonces, lo que yo te diría, Esther, es que te pongas como a su lado y no en contra suyo. Oye, vamos a analizarlo y vamos a ver cómo se puede hacer esto. De la misma forma que en el tema laboral hay que hacer una pre-auditoría previa y de revisar cómo están las cosas, ¿no? Pero aquí lo más importante, Esther, es ponerte a tu lado, al lado de él, para empatizar lo que nos podemos encontrar de lo que nos venga de ese otro despacho, ¿no? Y hacerle ver que eso puede suponer un trabajo extra y que lo tiene que monetizar. Ahí económicamente lo que podrías trasladarle para su tranquilidad es decir, mira, si aparece esto, lo que podemos hacer es ese servicio de actualización lo podemos prorratear los 6 próximos meses, ¿vale? Para suavizar el impacto del cambio bueno, de asesor, ¿no? Vale. Sí, No, bueno, no eso sé si se hace en lo que tú llamas preventa, en la en la reunión preventa, inicial. sí, sí, en la preventa, Ahí sí, ya sí, sabes correcto. cómo pueden venir las cosas también. Sí, sí. Vale. ¿Qué más? Marta comenta que yo siempre les aviso y les digo que eso se cobra aparte, perfecto. Vale, Esther ya nos ha contestado, perfecto. Si Vale, alguien pues tiene no sé preguntas, que las ponga aquí o que abra el micro y que pregunte. sí, sí, sí. Venga, más cositas. Ya más se puede abrir el micro, Venga, ¿no? abrir el micro a alguien, ¿no? Porfa. Bueno, hay más preguntas. Sí, bueno, pues nada, eso o ha quedado claro, hay mucha timidez. Bueno, Bueno, yo, yo te diría, es normal. bueno, no, Hola, buenas. yo sí. Yo soy Bea. Ole. Buenas. Hola, No sé, ¿me Eli. escucháis bien? Sí, Sí. Sí. Nada, yo al final todas estas reuniones son muy interesantes, nos ayudan mucho, nos abren los ojos y tal, pero luego sí que es verdad que la teoría está muy bien, pero a la hora de verdad, a la hora de la verdad es muy difícil, porque al final yo siempre intento hacer pues todo lo que decís. No mandar el presupuesto sin vernos antes, ganar una especie de confianza para que sepan un poco cómo trabajan. Les mando algún vídeo promocional que tengo, pero la realidad es que al final lo único que quieren saber es el precio y si el precio más o menos me cuadra en lo que yo estoy pensando que me puedo gastar, entonces continuamos para adelante. Pero si el precio ya no me encaja, ya se acaba. Entonces, claro, al final es una puerta fría, como digo, porque nos quejamos un poco de los comerciales de puerta fría, pero que nosotros a veces tenemos tenemos que hacer ese trabajo. Y al final hay gente que es muy comercial, pero yo en mi caso soy muy cuadriculada, vengo de económica y el tema del marketing me cuesta horror. Entonces, hoy, por ejemplo, llevo apuntando todas las llamadas que recibo para que me pidan presupuesto, para qué tal. Y es que realmente de todos los presupuestos que me han pedido, de todos los contactos que hemos tenido, al final no consigo rematar a ninguno. He hecho los presupuestos con flores, de muchas maneras, pero no hay manera. Entonces era bueno, simplemente pues, para comentaros que sí, que está muy bien, vale. pero que cuesta mucho trabajo. Quizás también está la manera en la que te llega ese cliente a pedir el presupuesto. Porque Claro. también como nos ven en el mercado, a ver, no sé, siguiendo con el ejemplo del chocolate, yo sé que unos Ferrero Rocher están más caros que los de la marca blanca del Mercadona. Eh, entonces, también es un poco como tú te presentes al mercado para que te lleguen clientes que realmente no te vengan tanto por precio. Y luego sí que está la parte comercial que tú misma has dicho que no se te da Sí. bien y a lo mejor es que no te impones lo suficiente en esa entrevista con siendo determinante con ellos de lo que es y lo que no es. En qué zona tienes el despacho, Eli? ¿En una En población En pequeña? En Granada. Granada. Vale, Es que perfecto. eso Vale, también mira. yo creo que influye mucho. Vale. Bueno, Eli, mira, mira, yo te explico, ¿vale? Hay zonas, ¿vale? No es un tema de zonas geográficas o de ubicaciones que el propio mercado se ha ido canibalizando entre unos y otros por la propia estrategia de precios, ¿vale? Por eso te preguntaban de en una ciudad tan grande, no, pero sí que es verdad que hay veces que nos canibalizamos nosotros en una guerra de precios, etcétera. Y después hay otro tema de hacia. Es importante, hay una cosa en la parte de precios que es hacia dónde quieres apuntar, ¿vale? O sea, tú inicialmente puedes tener clientes que te negocien precios y tal, pero también es importante que tú visualices qué tipo de cliente te interesa, ¿vale? Lo que te voy a decir parece una tontería, pero es como apuntar a un mercado, ¿vale? Y entonces ir poco a poco ir apuntando a un mercado. Y obviamente hay que hacer Totalmente. cuando hablo de marketing no hablo de hacer redes sociales y tal, sino muchas veces buscar una estrategia de colaboración. Y mira, por ejemplo,
a pesar de que te puedan venir clientes de este tipo, pues dentro de tu acción de marketing hay una estrategia que es muy poco trabajada en el sector, que llamamos la estrategia de colaboración, ¿vale? Que es súper potente. Tú puedes tener un abogado conocido, es una asociación, una pequeña asociación empresarial que a base de confianza, ¿vale? Te pueden pasar un tipo de cliente ya filtrado. Eso yo le llamo el cliente recomendado del recomendado, ¿vale? Entonces, creo que, sí, creo que tienes que buscar también, aparte de trabajar con ese cliente de precio, que es durillo, ¿no? Buscar prescriptores o gente con la que puedas colaborar de forma, muchas veces ni contractualmente, por relación, ¿vale? Que sea capaz de pasarte un cliente de ese perfil o tú directamente apostar por un tipo de cliente un poquito más alto, ¿vale? Haciéndote, cuando digo haciéndote valer, ¿vale? Es cuando tengas la oportunidad de que te entre una pyme o algún cliente puede ser interesante, ahí es donde tienes que esforzar más, ¿no? Y también, y también compartir con tu entorno de amigos, con tu entorno de esto, hacia dónde tú quieres ir, ¿sí? Yo llevo 15 años, bueno, y con Chihuahua llevo un montón de años. Yo tengo un negocio donde no tengo cuotas prácticamente, ¿vale? Siempre voy apuntando hacia donde, y al final, más o menos, de forma indirecta, la gente percibe lo que tú quieres conseguir, ¿sabes? Y eso pasa en ocasiones, pero te recomendaría trabajar un poquito en la estrategia de colaboraciones con algún abogado que conozcas, etcétera, ir creándote tu red de colaboración porque es muy potente eso, Eli, ¿vale? Y creo que te Vale, puede ayudar. y en ese sentido, más o menos, ¿qué comisiones se suelen barajar? Mira, Eli, puede ser Uf, esto es un mundo, ¿eh? Bueno, te digo de forma rápida. Mira, Eli, mira, la gente la gente, hay gente que te puede recomendar sin que haya una reacción económica, porque les da tranquilidad a tu servicio. O sea, yo, por ejemplo, yo prescribo cosas que no quiero ningún tipo de comisión. Primero, porque no es mi Mm. negocio, ¿vale? Y porque al final lo que quiero es tranquilidad y dar una buena referencia a mi cliente. Hay abogados, hay gente del sector que el hecho de que lo lleves tú, porque les da confianza, no te van a plantear nada económico. De hecho, tú puedes plantearlo, pero hay relaciones entre vosotros y conozco muchos despachos que no hay una intermediación económica. Si quieres un importe de comisión, pues primero algo que te permita no perder dinero, ¿vale? Y segundo, pues hay veces que se pagan el 10% durante un año, el 15%, pero eso no es lo que va a mover la colaboración, Eli. Va a mover la colaboración la confianza que ese prescriptor tenga contigo, Eli. Y eso es lo que tienes que tener en cuenta, ¿vale? ¿Sí? Vale, ¿Vale? muchas gracias. Bien. Venga, Eli, gracias a ti. Muy bueno. Mira, aquí María Dolores, a ver si yo sé lo que le quiero contestar, pero a ver tú qué opinas. María Dolores Venga, dice, pues contesta, contesta. ¿creéis importante hacer firmar el nuevo cliente un contrato de permanencia de 3 años, por ejemplo, y en caso de incumplimiento cobrar penalización por finalizarlo antes? Contesta. Yo aquí lo tengo clarísimo. Contesta, contesta. Contesto, ni de Sí, broma. claro. ¿Tú te ¿Eh? casarías con alguien 3 años y estarías los 2 años que te quedan por finalizar el contrato casado con alguien que no quieres estar? No, a mí eso me parece tóxico por ambas partes. Si Sí. el cliente se Mira, tiene que ir, que se vaya. Y es mejor que, mira, justamente Jordi por aquí dice, no le gusta sentirse rehén. Claro que no. De hecho, yo como clienta, si me obligas a tener permanencia contigo, es probable que tampoco quiera contratarte. ¿Vale? Entonces, piensa mira, tú también antes de hacer esas preguntas. Yo siempre recomiendo ponte en sí, el sí, sí. lugar del cliente. Yo tengo una frase y además lo utilizamos nosotros, aparte de pues, los servicios que hacemos de consultoría como Conchi, etcétera, otros servicios, pues hacemos temas de intermediación, ¿no? Y la gente le sorprende que no pedimos nada, que vamos a éxito, que por ejemplo, pues no pedimos exclusividad de nada. Y yo siempre les digo una frase, la mejor exclusividad es la confianza que tienes en nosotros. O Claro. sea, la exclusividad es lo que, la confianza de la marca es la mayor exclusividad de la marca, la mayor vinculación. Entonces, lo que te tienes que hacer es ganarte al cliente, ¿vale? Pero no, ni de broma. ¿Vale? Muy Muy bien, bueno, bien. me alegra estar de acuerdo, porque llegas a Sí, decir tú sí. sí, yo no, Bueno, estaríamos mira, aquí. se revienta el zoom aquí. Bueno, hay opiniones para todo. Hay gente que Sí, yo pues, sí, respeto a sí. quien lo quiera así, pero yo no te No, pero contrataría si no. me obligas a estar contigo ni siquiera un año. Sí, sí. Pero eso Pareces sí, sí, más sí. el Vodafone o el Movistar de turno que otra Sí, cosa. sí, sí, sí. Bueno, ¿qué más hay aquí? 12 páginas de contrato. Pues, Bueno, hay que explicar el contrato también, ¿no? Bueno, es que aquí Jordi, bueno, lo leo para todo el mundo, ¿eh? sí, Determinado sí. perfil de cliente te acepta propuesta, uy, que alguien escribe ahí. Y cuando le presentas el contrato, 12 páginas, se asusta y sale corriendo. No va a pasar. Vosotros os leéis todo lo que firmáis, el seguro del coche y demás, te lees lo importante y ya está, Yo- tira millas, ¿no? Bueno, sí. el cliente no Yo- se va a escapar por eso y si le explicas el contrato, ya está.
Yo creo, hay un tema de revisión de precios que no os he comentado que sería importante incorporar. Mira, a ver, en el contrato, yo estoy de acuerdo que el contrato sí hay un montón de cosas que afirmar, el tema del banco de capital, Sí, un montón de cosas, ¿vale? claro. Pero yo incidiría en un tema súper importante que son los honorarios profesionales, ¿vale? Revisión del IPC, ¿vale? Que eso es para que lo apuntéis. Importante. Yo siempre hablo del IPC consumo al IPC cliente. La C la cambiamos del IPC consumo al IPC cliente. ¿Y eso qué quiere decir? Que los precios los podéis actualizar en función del IPC. O sea, cosas que tenéis que poner en el contrato de prestación de servicios o en la propuesta. Revisión se revisará por el IPC, por ejemplo, ¿vale? Se revisará por cualquier alteración del servicio entre el cliente y el asesor que hablen entre las partes. Se revisará por cualquier acción extraordinaria o situación extraordinaria que ni el cliente y el asesor hayan previsto, por ejemplo, un cambio legal. ¿Vale? O sea, tenemos que dejarla abierta a la revisión de precios a cualquier elemento, factor interno o externo, o sea, cualquier elemento de precios que es el IPC, cualquier elemento entre la relación entre el cliente y el asesor y cualquier elemento que ninguno de los dos sepa en este momento y que pueda condicionar una revisión de precios, ¿vale? Esa abertura un poco, la visión de incremento de precios os va a permitir, ¿vale? Dentro de la honestidad y siendo honestos y siendo éticos profesionalmente, tener la cobertura para aplicar precios en función o actualizar precios en función de las necesidades, incluso por las variaciones en el volumen de trabajo y la relación que hay con el cliente, incluso en términos de asesoramiento, ¿vale? O sea, es importante especificar en la revisión de precios los diferentes escenarios que pueden incorporar esa revisión de precios para también tener un poco de margen en vuestra revisión de precios anual, ¿vale? Ah. O sea, que firmen y que no se van a salir corriendo, ¿verdad? No, que no, exacto. Pero ese tema hay que insistir y hay que hacerlo ver al cliente, ¿vale? Bueno, no sé si hay más cositas por cerrar un poquito la Bueno, sesión. mm, no, aquí Eli dice que 12 le parecen bien con todas las cosas que hay que dejar por escrito. Y Muy Pablo bien, Fernando, pues, dice que cobra éxito y pues demás. genial. Que es un despacho de ayudas y subvenciones y cobra éxito. Bueno, cada uno aquí tiene su modelo también, ¿no? Sí, 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 sí. Ana Martín también dice que hay que garantizar algún mes porque no es la primera vez que realiza trámites previos y no cobro nada. Pues entonces el problema está en que no Totalmente. cobres por los trámites previos, no en la permanencia. Esa es mi opinión. No se puede Sí. no cobrar nada porque estamos en lo mismo. Lo gratis, gratis se queda y no tiene valor. Sí, sí. Bueno, la venta es una de las cosas más complicadas que hay en los negocios, ¿vale? O sea, Sí. entonces nadie aprende a vender, es un tema de habilidades, hay gente que tiene habilidades innatas y hay gente que hay que aprender pues a base de experiencia. Y entonces, cuanto más, yo siempre digo que no existe la frustración, ¿vale? En la venta, sino la suma de experiencias. O sea, siempre digo, yo era una persona tímida, me ponía rojo, no sé qué, y pues como tú, Conchi, o sea, al final, pues a base de experiencias uno va saltando retos y todos nos equivocamos. Aquí nadie ha Yo salido, nadie prefiero ha nacido ponerme aprendiz. roja una vez que vivir pobre toda la vida. Entonces no pasa nada. Si Bueno, tengo que pedir, pido. Y si tengo que ponerme en valor, me pongo. Que total, si no me quieren contratar a mí, hay otros donde pueden picar puertas si sí, sí, quieren probar suerte. Ya está. Entonces, está pienso que los claro. asesores a hacer lo mismo. Pues yo creo que ya estamos, ¿no, Bueno, Conchi? ¿Cómo lo sí. ves? ¿Sí? Sí, yo creo que ya lo dejamos así. Dicen por aquí que en el kickoff no Ya, se te notó nada la timidez. ya, No, ya, pero bueno, pero a ver, porque él ahí era el protagonista. Tiene que. sí, ya después de 15 años algo se me ha Bueno, tenido que algo quitar, que pero nos bueno. hemos dicho es que le habíamos dado unos chupitos antes de salir y por eso no se le Exacto, notaba. sí. Exacto, exacto. Bueno, pues Bueno, nada, pues os oye, esperamos. muchísimas gracias a todos por estar aquí, Genial. sobre todo por la asistencia, que ha sido muy buena Sí, con sí. lo poco que promocionamos el evento. Muy Y bien. nada, nos pondremos en contacto con vosotros seguramente después de esta. Gracias. Venga. Un abrazo Hasta fuerte, cuidaros luego. mucho. Chao. Adiós. Chao. Chao, adiós. Hasta luego, chao.